¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de San Buenaventura. Buenaventura fue un gran filósofo y teólogo de la Edad Media que vivió en el siglo XIII, fue coetáneo de Tomás de Aquino, que también llegó a ser santo y fue un gran pensador, un gran escolástico, y podemos decir que la filosofía y teología de San Buenaventura fueron esenciales también para Santo Tomás, que realmente confrontó sus ideas con las de San Buenaventura y otros. Nació entre 1217 y 1221 y murió en 1274. Se le denominó doctor seráfico y su obra representa una síntesis profunda entre la espiritualidad franciscana, el pensamiento agustiniano y el legado aristotélico. Llegó a ser el máximo dirigente de la orden franciscana y su teología integra distintos conocimientos, al igual que su filosofía, que son complementarios y no opuestos. Para Buenaventura, toda búsqueda filosófica debe plantearse la unión mística con Dios, que es la fuente de toda verdad. Se puede explorar su filosofía y teología, su antropología, epistemología, metafísica, ética y política, y su comprensión de Dios y del ser humano y la creación. Y también examinaré su método de pensamiento, que está profundamente influenciado por San Agustín, los padres de la Iglesia, y también por la forma de investigar franciscana, por el espíritu franciscano. En cuanto al contexto histórico y formativo de Buenaventura, hay que decir que nació en Bagnoregio, Italia, y su nombre de nacimiento era Giovanni di Fidanza. Entró en la orden franciscana alrededor de 1238, influenciado por la espiritualidad de San Francisco de Asís. Posteriormente estudió en la Universidad de París, donde estuvo expuesto al pensamiento aristotélico, al igual que por ejemplo Tomás de Aquino, que dominaba el siglo XIII, gracias a la obra también del propio Tomás y de otros escolásticos. Aunque admiraba sin duda la lógica y la claridad de Aristóteles, Buenaventura siguió fiel más bien al pensamiento platónico y agustiniano. Consideraba que el conocimiento racional tenía un papel importante, pero subordinado al amor y la fe. Para Buenaventura, pues está claro que el estudio filosófico y teológico no era un fin en sí mismo, sino un camino, podemos decir, hacia la contemplación de Dios, hacia la contemplación de la divinidad. En 1257, Buenaventura fue elegido ministro general de los franciscanos, consolidando su función o su papel como guía espiritual e intelectual de la orden. Sus principales obras incluyen el Itinerarium Mentis in Deum, el itinerario de la mente hacia Dios, los comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo y diversas homilías, tratados teológicos y otras obras. En cuanto a su filosofía, podemos decir que realmente parte de la búsqueda de la verdad, y para él filosofía y teología son entendidos como caminos complementarios y no opuestos. San Buenaventura pues intenta que la filosofía y la teología sean entendidas como disciplinas íntimamente unidas. Según él, la filosofía, al explorar la naturaleza del ser y la creación, prepara realmente el camino para la teología, que revela las verdades divinas. Su epistemología o teoría del conocimiento sostiene que el conocer humano tiene tres fuentes principales. Primera, los sentidos, ya que proveen de datos sobre el mundo material. Segunda vía, la razón, permite interpretar y organizar el conocimiento sensorial. Y tercera, la iluminación divina, siguiendo los planteamientos de San Agustín. Buenaventura afirma que todo conocimiento verdadero proviene de la iluminación de Dios en el alma humana. En este marco de análisis y de reflexiones, la razón no es suficiente para alcanzar las verdades más elevadas. Aunque según San Buenaventura puede conocer algo de Dios a través de la creación, el conocimiento pleno de Dios requiere de la fe y la gracia. Para Buenaventura, toda búsqueda de la verdad debe orientarse hacia su origen y fin último, que es Dios. En cuanto a la metafísica, se puede decir que él establece una jerarquía del ser. En la metafísica de Buenaventura, la realidad es concebida como una jerarquía que emana o que surge de Dios, el sumum bonum, el bien supremo. Este esquema tiene tres niveles principales. El primero es Dios, ya que es la fuente y el fin de todo ser, es el ser absoluto, eterno, inmutable y perfecto. En segundo lugar están las criaturas espirituales, ángeles y almas humanas, que tienen la capacidad de conocer y amar a Dios. Y en tercer lugar está el mundo material, la creación visible que refleja la gloria de Dios como su autor, como su origen. Este modelo jerárquico está inspirado en el neoplatonismo, particularmente en la idea de que todo lo creado procede de Dios como una especie de acto de amor y vuelve a él a través del conocimiento y la unión mística.
En este sentido, para Buenaventura la creación es un reflejo de lo divino y en ese sentido también está convencido de que la creación no es autónoma ni autosuficiente, sino que depende en gran medida o completamente de Dios en todo momento. Dios creó el universo ex nihilo, de la nada o desde la nada, por un acto libre de amor y todo lo que existe lleva en sí la huella de su creador. Esta noción, conocida como la teoría de las huellas, vestigia Dei, o vestigios de Dios, afirma que podemos conocer algo de Dios observando la naturaleza, pero este conocimiento es limitado. Solo en Cristo la revelación plena de Dios se encuentra realmente como verdadero acceso al Creador. Además, se puede afirmar que Bonaventura veía la creación como un sistema ordenado, donde todo tiene un propósito que apunta hacia Dios. El universo es, por tanto, un libro que el ser humano debe leer precisamente para encontrar a su autor, que es Dios. En cuanto a su teología, podemos también decir que el conocimiento de Dios es algo que intenta pues realmente ser resuelto a través de la mente y Buenaventura distingue entre tres formas de conocimiento de Dios. Por una parte está el conocimiento externo, o lo que es lo mismo, conocimiento a través de la creación, que actúa como una especie de reflejo de Dios, el conocimiento interno a través del alma humana, que está hecha a imagen y semejanza de Dios, y en tercer lugar el conocimiento superior, que para el propio Buenaventura supone la iluminación divina que permite al alma elevarse más allá de la razón y experimentar a Dios de una forma directa. Este último conocimiento, que ocurre en la unión mística, es el objetivo final de la vida espiritual. En su obra Itinerarium Mentis in Deum describe los pasos que el alma debe seguir para alcanzar esta unión con lo divino. En cuanto a la cristología, desde la perspectiva de Buenaventura, pues es evidente, por ejemplo, que está centrada en esta figura que es Jesús de Nazaret, que es el mediador entre Dios y la humanidad. Para él, Cristo es la clave para comprender el propósito o el fin de la creación y también la redención. A través de la encarnación, además, Cristo, según Buenaventura, une lo divino y lo humano, restaurando la comunión perdida por el pecado. También Buenaventura subraya la centralidad de la cruz en la vida cristiana. La cruz no es solo un instrumento de sufrimiento, que también, sino el camino hacia la gloria y la unión con Dios. El amor sacrificial de Cristo inspira al creyente para responder con amor y humildad ante los avatares de la vida y ante las situaciones de la propia realidad. En cuanto a la Trinidad, ocupa un lugar central, importante en la teología de San Buenaventura. Para él, Dios es un misterio de amor eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este amor trinitario es la fuente de toda creación y redención. Buenaventura además explica la Trinidad utilizando la idea de emanación. El Padre genera al Hijo y del amor mutuo entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Este modelo refleja además su influencia agustiniana y neoplatónica. Además, también hay que decir que la espiritualidad franciscana aparece claramente, diríamos, en el pensamiento del propio Buenaventura, ya que su teología está profundamente influenciada por la espiritualidad, como ya comenté anteriormente, de San Francisco de Asís, quien veía a Dios presente en toda la creación. Siguiendo esta tradición, Buenaventura insiste en la importancia de la humildad, la pobreza y el amor como medios reales para acercarse a Dios. El creyente, según Buenaventura, debe imitar a Cristo viviendo una vida de simplicidad y caridad. Esta vida, además, lleva al alma humana, a la contemplación y finalmente a la unión mística con Dios. En el Itinerarium Mentis in Deum, que representa un camino hacia Dios, también aparecen otras cuestiones en relación con esta unión con lo divino. Es una de las obras más emblemáticas de San Buenaventura y es un tratado espiritual que describe los pasos que el alma debe seguir para alcanzar la unión con Dios. Este itinerario consta de 6 etapas divididas en 3 grandes categorías. La primera es la contemplación de Dios en las criaturas, vestigia Dei. Eso supone ir observando la belleza y el orden de la creación en toda su complejidad, en toda su riqueza, etc. Y además la contemplación de Dios en el alma humana, imago Dei, también supone reconocer la imagen de lo divino en nuestra propia alma. En tercer lugar está la contemplación de Dios en sí mismo mediante la iluminación y la unión mística. El punto culminante de este itinerario es el éxtasis místico, donde el alma trasciende o supera todos los conceptos y experimenta realmente a Dios de manera, diríamos, directa. Buenaventura describe esta experiencia como dulzura
indescriptible y paz eterna. Podemos decir también que realmente en las obras de San Buenaventura aparece, podríamos decir, la unión entre la filosofía y la teología, entre el pensamiento racional y la mística. Su obra, profundamente enraizada en la tradición cristiana, ofrece una visión unificada del universo donde todo apunta hacia Dios como su origen y su fin. Para Buenaventura se puede decir que el conocimiento no es solo una actividad intelectual, aunque también lo es, lógicamente, sino un acto de amor que debe culminar en la unión con el Creador. En este sentido, también se puede afirmar que la relevancia de su pensamiento radica precisamente en su insistencia en que la fe y la razón no son opuestas, sino que se complementan. En un mundo moderno donde a menudo se percibe una separación entre la ciencia y la espiritualidad, el mensaje o las ideas de Buenaventura siguen siendo una invitación a integrar la búsqueda de la verdad precisamente con la experiencia de lo divino. En ese orden de cosas, pues esto también supone un gran avance que nos ofrece Buenaventura en pleno siglo XIII. En ese sentido, también se puede analizar pues la ética y la política de Buenaventura, y a eso me voy a dedicar a partir de ahora en este vídeo tutorial. Realmente, aunque murió el mismo año que Tomás de Aquino y es conocido como doctor seráfico, como ya dije al principio del vídeo, pues también trató no solamente cuestiones de teología y de filosofía, sino que también se interesó por la ética y la política, y su pensamiento abarca múltiples dimensiones, incluyendo pues precisamente el enfoque ético-político, integrando todo esto en una visión profundamente teocéntrica y espiritual. Aunque no fue principalmente, podemos decir, un filósofo político en sentido actual, sus escritos contienen ideas fundamentales sobre el orden moral, la comunidad humana y la relación entre la autoridad terrenal y la divina. Podemos decir también que estas cuestiones aparecen en sus escritos de una manera bastante clara y evidente, y también pues analizando su enfoque de la virtud, de la ley, de la justicia, del poder, y su visión de la comunidad humana como reflejo de la comunidad trinitaria, pues también sirve para desarrollar un poco sus planteamientos en el ámbito de la ética y la política. Podemos decir que San Buenaventura vivió un periodo de transición cultural e intelectual. La reintroducción de Aristóteles en el mundo occidental estaba transformando realmente la filosofía y la teología, desafiando la tradición agustiniana predominante hasta entonces. Mientras que se puede decir que Tomás de Aquino adoptó un enfoque claramente aristotélico para abordar cuestiones éticas y políticas, Buenaventura, en cambio, permaneció más cercano a la tradición neoplatónica y agustiniana, insistiendo especialmente en la primacía de Dios en la vida moral y social. En este sentido, para Buenaventura, la ética no es un sistema autónomo de normas basadas únicamente en la razón, como podríamos decir que consideraba el propio Aristóteles, sino un camino hacia la unión con Dios. Del mismo modo, la política no es un fin en sí misma, sino una estructura temporal que debe reflejar la justicia divina y promover el bien común en preparación para la vida eterna a la que estamos destinados. En cuanto a la ética de Buenaventura, pues también hay que señalar que el fundamento de la ética se basa en Dios como el bien supremo para Buenaventura, y además la ética está profundamente enraizada en la metafísica. Dios es el sumum bonum, el bien supremo, y la fuente de todo valor moral. Por tanto, el objetivo de la vida ética es precisamente conformar la voluntad humana en relación con la voluntad divina, participando además en la bondad de Dios. La moralidad, por tanto, no es simplemente una cuestión de obedecer reglas externas, sino de orientar el alma, de orientar la mente hacia Dios a través del amor y la virtud o la bondad. Para Buenaventura, además, el amor es el principio rector de toda la vida moral, ya que es a través del amor como el ser humano puede superar su egoísmo y unirse a Dios y al prójimo, a los demás. La virtud, por tanto, puede entenderse como perfección del alma. Y siguiendo a San Agustín, Buenaventura sostiene que la virtud es un hábito, es una costumbre que perfecciona el alma y la capacita para actuar conforme al bien. Identifica además 4 virtudes cardinales que son las tradicionales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza o moderación, pero las integra en un marco cristiano donde están subordinadas a las virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad. La caridad para Buenaventura es la virtud más elevada, ya que orienta a todas las demás hacia Dios.
Para Bonaventura, el amor a Dios y al prójimo es el núcleo de toda la ética. La humildad también es muy importante en la tradición franciscana, ya que ocupa un lugar central y permite reconocer la dependencia absoluta del ser humano respecto a la divinidad. Las virtudes no solo son hábitos individuales o costumbres individuales buenas, sino también sociales. En la visión de Bonaventura, la vida ética tiene un carácter comunitario, ya que el ser humano está llamado a vivir en comunión o en relación con los demás, reflejando la unidad de la Trinidad. En cuanto al pecado y la redención moral, desde la perspectiva de Bonaventura, pues podemos decir que aborda el problema del pecado como una ruptura de la armonía original entre el ser humano y Dios. El pecado, según Bonaventura, es el resultado del orgullo y la autosuficiencia que desvían la voluntad humana de su verdadero fin. Sin embargo, a través de Cristo, desde su perspectiva, la gracia divina restaura la capacidad del ser humano para vivir moralmente y alcanzar la salvación eterna. Para Bonaventura, la gracia no anula la libertad humana, sino que la perfecciona, permitiendo al ser humano cooperar con Dios en la realización del bien. Así, la vida ética es una colaboración entre la acción divina y la libertad humana. En ese sentido, también hay que decir que en cuanto a la política de Bonaventura, pues la entiende como orden temporal subordinado a Dios, y en ese sentido también está convencido de que la política está vinculada a los términos teológicos, como una extensión del orden moral y una preparación para la vida eterna. La sociedad humana, desde su análisis, debe estar organizada de acuerdo con la ley divina y orientada hacia el bien común, que encuentra su realización última en Dios. En ese sentido, pues siguiendo, por ejemplo, a San Agustín, Bonaventura distingue o diferencia entre la civitas terrena o ciudad terrenal y la civitas Dei, ciudad de Dios. La ciudad terrenal, con todas sus imperfecciones, tiene un papel temporal, pero debe ser guiada, dirigida por principios divinos para evitar el caos y la injusticia. La autoridad política, por tanto, no es absoluta ni autónoma, siguiendo la línea agustiniana del agustinismo político, sino que debe estar subordinada a la autoridad divina, señala el propio Bonaventura. En cuanto al bien general o al bien común, es un concepto clave también en la política, en la concepción política de Bonaventura. Define el bien común como el conjunto de condiciones que permiten a los individuos y a la comunidad vivir de acuerdo con la ley divina. Esto incluye también la justicia, la paz y el orden, pero también la promoción de la bondad o la virtud y la salvación. Para Bonaventura, el bien común trasciende o supera los intereses individuales o particulares y está profundamente enraizado en la idea de caridad, el bien común. La verdadera comunidad política no se basa precisamente en la acumulación de riquezas o poder, todo lo contrario, sino en el amor mutuo y el servicio a los demás. La justicia, por tanto, y la ley son algo absolutamente necesario en la sociedad porque la justicia, por ejemplo, es una de las virtudes cardinales más importantes en el pensamiento político de Bonaventura. Siguiendo además la tradición escolástica, distingue entre tres tipos de justicia. La justicia conmutativa, que regula las relaciones entre individuos asegurando el intercambio, diríamos un intercambio equitativo. Está también la justicia distributiva, que se refiere fundamentalmente a la distribución de bienes y recursos dentro de la comunidad. Y por último está la justicia legal o general vinculada a los individuos y que persigue el bien común asegurando que las leyes reflejen la voluntad de Dios y que sean buenas leyes, por supuesto. En cuanto a la ley, Bonaventura adopta la teoría de la ley de San Agustín, que influenció posteriormente a Tomás de Aquino. Reconoce tres tipos de ley. Por una parte está la ley eterna, que es la voluntad divina, que es la fuente de toda ley. Está también, en segundo lugar, la ley natural, que supone la participación de la ley eterna en la razón humana. Y en tercer lugar está la ley humana, que son las normas y regulaciones creadas por las autoridades políticas que deben estar en consonancia con la ley natural y eterna. En este sentido, pues podemos decir que el poder y la autoridad pues derivan de Dios desde la perspectiva de Bonaventura,
y subraya también que el poder es un medio, no un fin. La autoridad política debe usarse para promover el bien común, el bien general, y reflejar también de esa forma la justicia divina. El abuso de poder es para Bonaventura una forma de pecado, ya que pervierte el propósito original de la autoridad, que es buscar el bien. Bonaventura también reconoce la importancia de la obediencia en la vida política y comunitaria, pero insiste en que esta obediencia no es ciega. Si una ley humana, por ejemplo, contradice la ley divina, el creyente está obligado a seguir la voluntad divina por encima de la autoridad terrenal. En este sentido, pues podemos decir que la comunidad, como reflejo de la Trinidad divina, es algo evidente en los planteamientos del propio Bonaventura. Y una de las ideas más profundas de la política o de la concepción política de Bonaventura es su visión de la comunidad humana como un reflejo de la Trinidad. Así como la Trinidad es una comunidad de amor y unidad, la sociedad humana está llamada a vivir en armonía y solidaridad. Esta visión trinitaria tiene implicaciones éticas y políticas, ya que enfatiza la interdependencia y la cooperación en lugar del individualismo, algo que sería muy necesario también en el siglo XXI. En la vida franciscana, esta idea se traduce en la práctica de la pobreza, la humildad y el servicio, valores que Bonaventura considera esenciales para una sociedad justa y pacífica. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.